Y bueno, sí me relacionan con mi mamá o con mi abuela, que no está mal, está bien, nos dedicamos a lo mismo, nos dedicamos a los títeres. Entonces, pues obviamente yo me inicié en los títeres por mi familia. Y en todo el mundo del arte, porque en realidad no nomás son los títeres, es en general todo el arte. Mi abuela era artista plástica, básicamente, luego se involucró con los títeres ya después, ¿no? O sea, ya era una artista reconocida, igual que mi abuelo Germán Cueto y Lola Cueto, pues eran ya artistas formados. Mi abuelo como pintor y escultor, mi abuela como grabadora, tapicera y pintora también. Entonces ellos se dedicaron a los títeres cuando ya de hecho ya habían nacido mi tía y mi mamá, cuando ellos empezaron con los títeres en 1932. O sea, mi abuela es del 97, de 1897, entonces imagínate que ya haciendo cuentas, pues más o menos empezó a los 30 y tantos a hacer títeres, y mi abuelo también, cerca de los 40. Pero igual hicieron mucho, mi abuela lo hizo muchos años, mi abuelo menos, unos 10, luego se volvió a las artes plásticas, y bueno, nunca lo dejó, ¿no? Y mi abuela, pues de ahí surgió la idea de hacer títeres, y mi mamá siguió el camino de los títeres. Mi tía también, mi tía Nena también, ella también de joven estuvo en Bellas Artes como tiritera. Luego lo dejó, mi mamá fue la que se clavó más en hacer esto, y yo la seguí, trabajé mucho con mi mamá a final de los años 70 y los años 80, y luego ya hice mis propios proyectos. Siempre colaboramos, mi mamá y yo, ella hacía lo suyo, yo lo opinaba, ella me opinaba sobre lo mío, más que padre y madre, madre y hijo, fue más ya una colaboración de colegas después, ¿no? ¿Pero tú estudiaste algo así? ¿Tú estudiaste algo? No sé. Yo estuve haciendo escultura antes de hacer títeres. En los años 70 yo estuve haciendo títeres, hasta principios de los 80. Y estaba en un taller allí por la Unidad de Independencia con el maestro Saúl Moreno, y tuve a Abel Ramírez, también fue un maestro de escultura. Pero decidí hacer teatro porque era más colaborativo. Me interesaba, pues, trabajar con otras gentes, colaborar y crear una dinámica donde hay muchos creadores y el teatro es eso, se necesitan muchos creadores para que se dé el teatro. No es una sola persona, ¿no? Como puede ser en la pintura, pues, que hace sus cuadros, ¿verdad? Sus esculturas. Pero en eso del teatro sí se pide la colaboración, entonces eso me interesó, por eso ya entrar al teatro, definitivamente. No tengo bronca de competencia con mi abuela ni con mi mamá. Creo que cada uno hizo en su momento lo que podía hacer y lo que hacen. O sea, yo no... Obviamente mi abuela tiene mucho reconocimiento por su trayectoria como pintora, y bueno, es otra generación, se sonaba más y lo quiere, pero yo nunca lo viví así como que tengo que superar a mi abuela o a mi madre. Las propuestas son muy diferentes. Creo que mi propuesta es más teatral. Mi mamá se inclinaba mucho hacia la literatura, hacer un títeres con temas literarios, ¿no? Y yo estoy haciendo, también lo hago, he hecho el Quijote, eso lo hice con mi mamá, pero digamos cosas que hice por mi cuenta fue el Informe Negro de Francisco Hinojosa, y luego hicimos en el grupo con el Mil Usos de Ricardo Garibay, eso también fue, y luego hice ¿cuál hizo? La repugnante historia de Clotario de Moniax.
Entonces, esas 3 obras, yo estoy muy contento y satisfecho con estas 3 obras y tuve la oportunidad de trabajar con Hugo en esa obra y en otras. Yo le ayudaba a hacer producción para otras obras como el tablero de las pasiones de juguete, simulacros. Yo trabajé con él, entonces él me ayudó mucho porque tiene una visión muy amplia del teatro. Bueno, no el teatro, en sí de la vida y una visión del arte, porque chistosamente con Hugo aprendí mucho más que de teatro, aprendí de estética. Pues me decía, conversamos mucho sobre la estética de los títeres, o sea, por qué deben ser de una manera y no de otra. Por darte un ejemplo, él decía que los títeres no tienen que ser caricaturizados y que la exageración de las facciones no era tan recomendable porque la imagen se agota más rápidamente. Él decía, no, el títere tiene que ser como somos, o sea, somos un poco las proporciones del ser humano y somos un poco asimétricos, o sea, no somos igual de un lado que de otro. Y eso es lo que nos empieza a ser interesantes. Y también, por ejemplo, hablamos de los títeres de Rosete Aranda. Él decía que eran demasiado perfectos, estaban demasiado bien hechos, eran unas proporciones absolutamente humanas y las caras, todo bien, pero el público pierde el interés en eso. Entonces no sé si, por ejemplo, la estética que usamos hice otra obra con Hugo, pusimos las tandas del tinglado, entonces experimentamos muchos con títeres más grandes, unas mojigangas, nos inventábamos unos títeres, un cisne, me acuerdo que hizo de alambrón y cosas que eran pues no poco común en ese momento, eran como a mediados de los 80s y me sirvió mucho porque me abrió mucho la perspectiva de las posibilidades que tienen los títeres. Él acababa de hacer, de hecho yo me había invitado a colaborar con él en Minotastase y su familia, pero yo en ese momento estaba trabajando el Quijote con mi mamá, entonces preferí quedarme allí, pero posteriormente sí trabajé muchas obras con Hugo y sí me abrió mucho mi visión de lo que se podía hacer con los títeres. Porque digo, mi familia éramos básicamente guiñoleros, era el títere guiñol, de cierta manera, que es bueno, o sea, yo creo que es una técnica sencilla, pero que sí hay que dominar y hay que conocerla. Y actualmente, pues, hay las tendencias del teatro de títeres contemporáneo, no nomás en México, a nivel mundial, es como más el teatro de mesa, el bunraku, el manipulador a la vista. Entonces mucha gente piensa que el teatro guiñol está rebasado, pero no es así, porque nosotros obviamente lo probamos con el Informe Negro, que sigue siendo vigente después de 30 y tantos años de presentar la obra. La gente ve y se sorprende de ver un títere bien movido, una técnica más depurada en el manejo de los títeres, del guiñol. Títere de guante también se dice. Y esto es importante porque sí requiere de un oficio y creo que cada técnica requiere un oficio. Por decirte algo, nosotros no hacemos títeres de hilo, si hacemos uno es una forma muy sencilla para algo muy especial, porque yo sí considero que es una técnica que se necesita estudiar y depurar mucho y estudiarla mucho. Y como que yo no me vi dispuesto a meterme en ese virtuosismo que implica hacer títeres de hilo. Entonces yo lo respeto mucho cuando lo veo bien hecho. A mí me gustó el guiñol porque es una técnica muy sencilla. O sea, se manipula así, digamos, nosotros manipulamos así la cabeza, una mano, otra mano. Entonces, estas posibilidades de movimiento son buenas porque además está muy conectado con la mano.
Entonces la mano es como, aparte de la mano y la cara, son las dos partes más expresivas que tenemos los seres humanos. O sea, nuestra gestualidad facial y nuestra expresión de mano es lo que más se nos da. Entonces, hacer esto, poner la mano como a expresarse es como divino, por eso me interesa y es sencillo. Cualquiera lo podría hacer, pero sí implica obviamente tener un oficio, hacerlo y investigarlo y avanzar en eso. No nomás implica la mano, obviamente implica manejo de voz, construcción de personajes, la construcción psicológica del personaje, pero también la construcción física, como quieres que sea. Sí, yo me regreso al otro punto que es la estética del títere. O sea, hicimos títeres proporcionados, pero estaba un poco fuera de centro, la nariz, choquita, los ojos, no nos preocupamos por la exactitud, el trazo, así. Entonces eso, cuando la gente lo ve de lejos, le va armando la expresión al títere, sobre todo en cabecitas de este tamaño. Entonces la gente son expresivos. Si lo pones de 3/4, de perfil o de frente, va cambiando. Entonces visualmente nunca pierde el público el interés por el personaje. Pero si tiene unos ojotes o una bocota o una narizota, uno se le agota visualmente más rápido. Ya. Entonces al agotársele visualmente más rápido, ya te aburrió lo que está pasando ahí. Pues es importante este aspecto. Y eso también lo discutía mucho con mi mamá. Esas son como teorías que compartíamos tanto con Hugo como con mi mamá. Y la otra, y también el personaje se construye para su función escénica, sobre todo como lo trabajamos nosotros, porque hay compañías guiñoleras donde son los personajes, como el elenco de los personajes, que con esos personajes haces todas las obras. Fulano de tal, ahora va a serle fulano de tal. Y yo conozco un grupo que nos llevamos muy bien, que se llama Chonchón, un argentino y un chileno que ha viajado por el mundo. Cuando llegamos a ver era que sí tenían su cuadro de personajes y representaban Romeo y Julieta. Entonces, ahora tú vas a ser Romeo y yo voy a ser Julieta. Pero como que los mismos títeres se disfrazaban y representaban, pero no dejaban de ser el personaje anterior. Entonces nosotros sí establecimos como que el elenco del Informe Negro, o sea, el grupo de títeres es nada más para el Informe Negro. Y que no van a salir, no salen en otras obras. También todo el elenco de títeres de Mil Usos no sale en otras obras más que en el Mil Usos. Entonces, como que están hechos para eso y su función escénica están diseñados para eso. Si tiene que salir a decir una frase o unas 3-4 frases, para eso está hecho. Entonces, eso no tiene la diversidad de opciones que puede tener un actor. Nosotros, como actor, pues dice, ahora voy a hacerle de Don Quijote, ¿no? Pues algo de Quijote, ahora voy a hacer tal otro personaje, Lotario de Moniax, ¿no? En actor. Entonces uno se va transformando como actor, pero el títere no, el títere lo dejas. Haces otro títere y ese va a ser eso. Entonces esa es también la posibilidad de que su única función, su único propósito en la vida de un títere es representar ese papel. Y lo haces para eso. Entonces eso también es importante. No requieres que el títere tenga ese rango, como se dice en el medio del teatro, de actuación, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, nosotros también como titiriteros hay una parte actoral muy fuerte, porque digamos en mi caso, en el Informe Negro, yo hago muchos personajes femeninos, y yo, a toda la obra, todos los personajes lo hacemos entre Rolando y yo. Entonces sí tenemos que tener una diversidad actoral, o sea, tengo que hacer varias voces femeninas y ahí depende cómo muevo el títere, ¿no?
lo muevo de una manera para tal personaje o le doy peso. Por ejemplo, hay un personaje que es Richard, que es pesado, entonces yo cuando manipulo jalo, como que tiendo a jalar para arriba para hacerlo pesado, y otro personaje lo puedo flotar más, aligerarlo. Entonces cuando hago Francisca, pues la hago todo pajareando, volátil, y eso es como mi manipulación, y eso, digo, son sutilezas que en escena están allí, digo, de repente los hacen al mismo tiempo. Este está todo ligero y este tiene peso, entonces hay una serie de posibilidades de disociación de movimientos, de peso de la mano, de expresión, que a pesar de que la técnica es sencilla, sí tiene todas estas implicaciones de hacer un buen guiñol. Y creo que Rolando y yo, con los años que llevamos trabajando juntos, lo hemos logrado, digo, obviamente con una fuerte influencia de mi mamá, pero también de otras personas, por ejemplo de Carlos Converso. Carlos Converso también es muy buen guiñolero, pues bueno, maneja el títere de guante muy bien, y él hizo un libro sobre la importancia de las diferentes técnicas de los títeres. Entonces yo leí el libro y he tomado cursos con Carlos, que también uno se va enriqueciendo, entonces uno va también adquiriendo, descubriendo cosas e incorporando las enseñanzas de otros maestros, ¿no? Claro. Y también Vicky Ruano, que nos enseñó mucho a manipular, darle el peso, cómo manipular, cómo ciertas técnicas del manejo del guiñol. Y mantener la altura, la verticalidad. O sea, hay muchas cosas implicadas, no es los titeritos que cualquiera agarra. Pero eso creo que es un poco, me pesa un poco que no haya un culto hacia seguir un guiñol bien hecho. Yo creo que Carlos lo hace, nosotros lo hacemos. Los compañeros que trabajan con nosotros, como Paulina y Edwin, también son buenos. Obviamente se han formado con nosotros, pero sí son buenos. O sea, Edwin y Paulina manejan muy bien el guiñol. En el caso de Clotario, y ahora la obra del Mil Usos yo la hago con Edwin. Entonces, formación teatral tiene que ver con Rodolfo Valencia. Rodolfo Valencia es un teatrero que de la generación de mi mamá. Entonces cuando triunfó la Revolución Cubana, él fue a hacer teatro popular a Cuba en 1960. Entonces yo, y en los final de los años 70 y principios de los 80 también trabajé con él. Entonces él me ayudó mucho como a tener una visión de lo que debe ser un teatro, cómo se debe vincular socialmente el teatro. Porque con mi mamá era mucho de la literatura, el lenguaje de los títeres, con Hugo era mucho la inventiva, inventar las formas de títeres, de crear. Pero esta parte de un teatro más político o más con peso social, estás hablando de lo que nos sucede como sociedad, eso me influyó mucho más Rodolfo Valencia. Y él tenía un proyecto que se llamaba Proyecto de Arte Escénico Popular, y yo a final de los 70 trabajé en ese proyecto. Entonces yo trabajé con se llamaban, no sé si sigan llamando así, se llaman promotores culturales bilingües, que eran los maestros indígenas. O sea, la característica es que en ese momento, en los 70s, cuando salían de la secundaria, les daban un título de maestros para poder enseñar en las primarias y para que los idiomas no se perdieran. Entonces necesitaba que los maestros no fueran maestros que no hablaran el idioma, que no nomás hablaran castellano, que tenían que hablar los dos idiomas, porque la educación tenía que ser bilingüe. Y esto se hace desde los años 70, ahora afortunadamente se le vuelve a dar un auge a esto de los idiomas originarios, pero sí es muy importante. En este momento hicimos
un montaje con cada uno de ellos y lo llevamos a las comunidades y ellos lo hacían en los idiomas. Y era chistoso, todos los otomís que tenían mucha experiencia y eran muy pícaros, se burlaban de mí, ¿no? Cuando hablaban de todo. Y era gracioso. Están hablando todo, entonces la gente está fascinada de que están oyendo un teatro en su idioma. Sí. Hay gente monolingüe, los que además hablaban el idioma, la gente mayor, entonces no hablaban castellano, entonces que vieran una obra de títeres en idioma era muy impresionante, la gente estaba fascinada con eso. Pero de repente, cuando me daba cuenta que se burlaban de mí, es cuando todo el público se volteaba a verme y se reían y regresaban a ver la obra. Lo que aprendí en ese momento era la cultura bilingüe, es más que ser bilingüe, es ser bilingüe bicultural. Sí, o sea, no nomás porque sabes el otro idioma. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo aparte, yo hablo inglés, yo hablo buen inglés. Pero no nomás es que yo hable inglés y ya, o sea, sé mucho de la cultura inglesa, bueno, americana e inglesa, porque sí, he leído mucho en inglés, la música que a veces escucho también, los Beatles, los Rolling, los Bob Dylan, son gente que yo admiro mucho musicalmente, entonces, o poéticamente. Entonces eso, yo entenderlo en inglés, pues me da algo, ¿no? Y tener esa comprensión, hay que hablar el idioma, porque finalmente pensamos con palabras, ¿no? Entonces si sabes otro código de palabras, entonces piensas de otra manera. Y yo también he estudiado un poco de náhuatl, tomé un curso de náhuatl, y también me fascina mucho por las posibilidades de pensamiento que te da el náhuatl, que es muy metafórico, es muy poético, y todo ese pensamiento me atrae mucho, y me atrae el sonido, me mueve escuchar cualquier lengua originaria, o sea, me fascina, hasta una de las cosas que me atrae, por ejemplo, la película que está muy de moda, que es Roma. Me encanta que hablen mixteco en la pantalla, ¿no? Me dice, qué bueno que hablen mixteco. O sea, es una reivindicación de la diversidad cultural que somos, que tenemos, musicalmente, a nivel de idiomas, a nivel de expresiones plásticas. Y también, por ejemplo, a mí me influye lo que te decía en mi familia no nomás eran los títeres, era todo el aspecto del arte. Mi abuela coleccionó juguetes populares. Entonces ella viajaba a Oaxaca, entonces ella tenía, cuando éramos niños tenían juguetitos, entonces a veces le agarrábamos, jugábamos con los juguetitos, que cosas que ya no, artesanales que no se hacen, desde calaveritas de azúcar, a mecanismos así de juguetes que la gente se inventaba, y ella coleccionó todo eso. Entonces esto y parte de su pintura tenía que ver con una fuerte influencia de lo artesanal. Entonces mi abuela también hizo mucho, los títeres hacían bailables. Eso yo lo hago, pero lo hago muy poco, pero lo sé de qué se trata. O sea, yo creo que bailar guiñoles, hacer coreografías con guiñoles, es una de mis especialidades, nadie la tiene, ni Rolando la tiene. Rolando, que es muy bueno, sí. Pero él no. Las coreografías, yo cuando hacemos alguna coreografía de títeres, yo la monto, pues, porque se me hace muy fácil, porque son las cosas que a mí de niño me atraían mucho, porque los grupos cuando trabajaba mi abuela eran de 4 gentes, entonces los bailables eran a 8 manos, entonces era un teatrino como de 2 metros, como por unos 50. Entonces, los 4 ahí metidos y cada quien un títere en la mano. Entonces hacían evoluciones, hacían círculos, o de repente giraban o hacían ese tipo de movimientos, se cruzaban unos con otros. Entonces había toda
un ballet de títeres, de Guignol, y a mí eso siempre me atrajo, me fascinaba ver esas partes. Porque claro, yo era un niño privilegiado, porque si por algo yo no iba a clases, mi mamá me llevaba conmigo, me iba con mi mamá a que diera las funciones en escuelas así, de miles de niños, ¿no? Entonces pues si no conocía a todos esos niños, yo me intimidaba, entonces yo me quedaba atrás. Entonces yo veía la función de atrás, o lo que los niños veían eran los títeres moviéndose, pero yo veía eso, pero además yo veía la manipulación y cosas que, bueno, de hecho, en esa época todavía se usaban discos, eran los tocadiscos, o sea, era antes del cassette. Entonces y además todavía se usaban discos de 78, no de 33, como cuando los tenía. Entonces estaba el tocadiscos andando. Entonces estaba el brazo, se ponía así, no sé si te tocó ver o sí. Entonces se pone el disco y todavía se escucha el disco. Entonces lo que tenían ellos es que si usaban parte del disco, no toda la pieza, para un bailable, pintaban en el disco, hacían una marca con pintura. Entonces cuando estaba girando se veía la marca. Entonces cuando ya tenían todos los títeres puestos, uno de ellos agarraba con el títere, agarraba el brazo del tocadiscos y lo ponía en la marca de la pintura. Y ahí subían y bailaban todos hasta que terminaran la pieza. Entonces, así.